Bienvenido a Ciencia en TV. Soy Modesto Montoya, doctor en Física Nuclear de la Universidad de París y profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. El programa consistirá en experimentos sencillos con utensilios, objetos que usted puede encontrar en casa para comprender los fenómenos más importantes de la ciencia, de modo que la familia y los profesores comprendan lo que es la ciencia divertida, es decir, la ciencia como lo es, divertida, con instrumentos sencillos y objetos al alcance de todos. Este programa busca que los niños adquieran habilidades de investigador, es decir, que se den cuenta dónde está lo interesante de un fenómeno que puedan observar en casa, en la calle o simplemente en su escuela. Ese es el objetivo de este programa. Van a tratar de explicar por qué, pero sobre todo van a tratar de hacerlo ustedes mismos. Este es un sorbete. Y acá tenemos una lata de gaseosa vacía, envuelta en una hoja de aluminio. Miren ustedes, ¿qué pasa si yo acerco el sorbete a la lata? Cuando froto el tubo de PVC con el tejido de lana, el tubo de PVC se carga negativamente. Las cargas negativas del tubo atraen a las positivas de la lata. Pueden ver ustedes que esta atracción es fuerte, intensa. Las cargas positivas de la lata se dirigen hacia las negativas del plástico. Las cargas positivas atraen a las negativas. Esa es la ley de la electrostática. Ahora vamos a experimentar qué pasa cuando los sorbetes se cargan de la misma forma, es decir, adquieren el mismo tipo de cargas. Para ello se frota los dos sorbetes con el tejido de lana, igualmente, ¿no? La misma intensidad. Para que ustedes sepan que el plástico, el sorbete está cargado, tienen que acercar al oído cuando frotan con el tejido de lana, y cuando comienza a sonar como cancha que revienta en el horno, quiere decir que ya está cargado. Lo mismo hacemos con el otro sorbete, hasta escuchar ese sonidito eléctrico, que es en realidad cuando pasan los electrones, las cargas de un lado para otro. En este momento se está cargando el sorbete, y ya con eso sé que están bien cargados. De lo contrario, este experimento no funciona. Notan ustedes que si yo trato de acercarme a la punta, esta punta se escapa. ¿Por qué? Porque hay repulsión de las cargas que han sido del mismo tipo. ¿Y por qué son del mismo tipo? Porque han sido frotadas con el mismo tejido. Hay cosas que parecen evidentemente un poco de magia, pero no es más que un experimento de electrostática. Notan ustedes cómo, con elementos sencillos, ustedes pueden demostrar los fenómenos físicos más importantes de la ciencia, que explican un conjunto de fenómenos que se encuentran en la naturaleza, pero también en los laboratorios. Ahora vamos a hacer un experimento de electrostática en la que el tubo de PVC no va a traer una lata de gaseosa, sino más bien tenedores que están además en estado de equilibrio. Es un experimento de gravedad, son tenedores equilibristas. Vamos a atraerlos con el tubo de PVC. Miren ustedes cómo lo podemos hacer girar a voluntad. Es el mismo fenómeno que el de la lata de gaseosa, pero en este caso son metales en tenedores. Cuando froto el tubo de PVC con el tejido de lana, el tubo se carga con cargas negativas. Estas cargas negativas van a atraer a las positivas del tenedor, de modo que esas positivas tratan de irse al tubo, pero como yo me alejo,
permanentemente la van a perseguir sin conseguir su objetivo, o cambiar de sentido, y las cargas negativas van a atraer las positivas del tenedor, pero ahora de este lado. De esa manera nosotros mostramos cómo un tubo cargado de plástico con cargas negativas atraen a un metal porque sus cargas positivas se acercan al tubo de plástico. Este es un fenómeno muy sencillo de electrostática que lo pueden ustedes repetir en cualquier parte del mundo. Entonces la electrostática nos explica cómo un cuerpo que está cargado positivamente es atraído por un cuerpo que es cargado negativamente. Muchas veces la descarga se hace a través de la atmósfera. Por eso, por ejemplo, tenemos el fenómeno de los rayos. En el caso de los rayos, se tienen las nubes que han viajado en la atmósfera por la fricción y por todos los fenómenos de su viaje. Estas nubes se cargan. Esas cargas tratan de liberarse a través de la Tierra. Bajan a la Tierra, de modo que se produce el rayo. Muchas veces, para ayudar su caída hacia un punto determinado, se colocan los pararrayos, porque las puntas son las que mejor atraen a las cargas del polo de signo opuesto. Por esa razón se usa en la sierra, en los lugares, por seguridad, el pararrayos para que la nube se descargue a través de ellos hacia la Tierra. Pero también hay fenómenos que se suceden en la Tierra. Por ejemplo, si usted va en un automóvil en la sierra, las llantas, por la fricción con el suelo, se cargan, el auto se convierte en un objeto cargado. Y si nosotros tocamos el auto con nuestras manos, el auto se descarga a través de nosotros y nos pasa corriente. Y muchas veces esa descarga se hace con chispas, en cuyo caso puede causar un incendio del automóvil. Este fenómeno se ha observado en las competencias, por ejemplo, de los Caminos del Inca. Hay automóviles que se han incendiado porque el piloto es un buen piloto, pero no conoce los fenómenos eléctricos, no lo toman en cuenta y se bajan del auto, tocan sin cuidado y se descarga, produce chispas y hay pues problemas con su automóvil. Para eso, por ejemplo, seguramente ustedes han visto algunos camiones que van por la pista arrastrando una cadena metálica. ¿Para qué es esa cadena metálica? Para que, dado que las llantas se van cargando por fricción con la pista, la descarga se hace en forma continua a través de la cadena metálica hacia el suelo, de modo que hay un equilibrio constante. Si no hubiera esas cadenas, el camión se carga cada vez más, y cuando ya no puede soportar, la descarga es brutal, produciéndose incendio, por el cual muchos camiones en la historia han sido incendiados. Esa es la razón por la que se usa cadenas arrastrando en los camiones.